¿Verdad, chiquillos? Por eso les digo, yo generalmente no soy muy estructurado para hacer los ejercicios, ¿ya? Porque como les dije, fundamentalmente yo hago, y siempre he hecho como biología, ¿ya? Química es como más secundario. Y efectivamente, quizá en química, para la gente que le cuesta mucho, conviene ser ordenado y estructurado, así como algo que se va haciendo por pasos. Aquí traté de hacerlo igual por pasos, ¿ya? Pero quizá un profe que desea, que maneje la didáctica de la química con mayor precisión, podría hacer más fácil la comprensión de estos tipos de ejercicios, ¿ya? Pero el tema, chiquillos, es que al final no sé qué tanto les puede ayudar el ser estructurado, porque efectivamente la prueba no prueba el ser estructurado. El ser estructurado ayuda a los alumnos que tienen muchas falencias y ayuda a tener un puntaje aceptable o estándar si ustedes quieren, pero no permite tener un puntaje más allá de eso. Entonces, para una persona que necesita un puntaje de excelencia, tiene que tener algo de estructura, es verdad, pero tiene que también tener esa posibilidad de lo que yo les contaba en las otras clases o en otros, cuando hemos revisado ensayos, de ser flexible en el pensamiento, de tener la posibilidad de hacer los ejercicios de varias formas distintas. Por ejemplo, partir a partir de las alternativas, llegar a la respuesta de resolución, que sería otro método típico que se usa en matemáticas también, sin necesariamente ser súper esquemático y protocolar y correcto en la resolución del ejercicio, ¿ya? Pero claro, ese método no favorece al alumno desaventajado, porque el alumno desaventajado con ese método ahí es como que no logra avanzar, po. Se supone que esto funciona mejor con el alumno que tiene una cierta base. Ya, en fin. Ya, el ejercicio que sale acá es súper PTU, es súper representativo, tendría que ver con lo que ustedes se supone que tienen que saber y que yo vi en clase. Entonces, ¿qué les dije yo cuando ustedes tengan una ecuación cualquiera? La ecuación que les pongan por delante, cualquiera que sea, lo primero que yo voy a ver es si está balanceada o no. Si no está balanceada, la voy a balancear. Y si está balanceada, voy a, ¿no es cierto?, verificar qué es lo que se me está preguntando. Entonces, acá tengo una ecuación donde tengo nitrógeno y oxígeno que produce esta molécula. Entonces, yo veo si la cantidad de átomos a la izquierda es igual a la cantidad de átomos a la derecha y me doy cuenta que en este caso en particular sí, es así. O sea que la ecuación está balanceada. Y tengo una relación entre reactantes y productos que es 1 es a 1 es a 2. Entre los coeficientes estequiométricos me estoy refiriendo. Esta sería la relación entre moles de reactantes y de productos. Luego también me doy cuenta, ¿no es cierto?, que esta ecuación se puede transformar en gramos. Vale decir, que si yo tengo la masa molar de estos compuestos, de estos átomos, yo puedo transformar a gramos. Y también está lo que les pasé a ustedes en clases hace tiempo, que les dije que cuando ustedes tengan una ecuación o un sistema gaseoso, o un gas, un mol de cualquier gas, siempre iba a ocupar un volumen fijo de 22,4 litros a condiciones normales de presión y temperatura. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, si yo voy a hacer aquí esto como así, supongamos que lo transformo en masa molar. Ya, si yo transformo esto en masa molar, sería nitrógeno tiene masa 14. Usted me dice, ¿cómo sabes? Porque ya me aprendí las masas molares hace mucho tiempo. Y aunque alguien no se las supiera, podría ir a mirar la tabla periódica y saldrían ahí. Así que no es necesario. Yo recomiendo que se aprendan algunas más, ¿ya? Pero bueno, entonces, esto sería 14 por 2, 28. O sea, 28 gramos. Usted me dice, ¿cómo sabe? Porque serían 2 por 14, o sea, 28. Acuérdense que cuando ustedes multiplican el número de moles por la masa molar, automáticamente tienen los gramos de la sustancia. Acá tienen, ¿no es cierto?, 2 por 16, 32 gramos. Acá tienen 14 más 16, o sea, 40. No, 14, o sea, 30, quiero decir. Y por 2 sería 60, o sea, 60 gramos. Eso es lo que tendría si yo transformo las masas molares en gramos, ¿ya? Esperemos un momento.
Ya, chiquillos, ahora sí, disculpen el impasse. Ya, no sé si me están escuchando todos y todas. No sé si quedó claro que puedo transformar la ecuación en gramos, ¿no es cierto? Ahora el punto es, ¿puedo transformar la ecuación en litros? Y de acuerdo a lo que estuvimos viendo acá, sí. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuánto esto sería en litros? Si yo tengo un mol de nitrógeno más un mol de oxígeno, ya, ¿cuánto sería esto en litros entonces? Serían 22,4, ¿no es cierto? Y acá serían 22,4. ¿Y acá cuántos serían? 44,8. 44, muy bien. O sea, ya, usted me dice, profe, fíjese que lo que usted tiene a la izquierda es igual a lo que tiene, o sea, la suma de la izquierda en litros es igual a la cantidad de litros de la derecha. Eso es una casualidad que dio aquí. Es una casualidad que dio aquí. Y yo lo que sé, que siempre me va a resultar, es que la masa de la izquierda total tiene que ser igual a la masa de la derecha. Pero el que yo tenga igual litros a la izquierda o litros de reactantes a los litros de producto, si fueran gases, eso es solo casualidad. Se dio aquí nomás, pero no tiene por qué cumplirse siempre. De hecho, yo diría que no se cumple. Casi nunca. Pero aquí sí se cumple esa como excepción, si ustedes quieren decir una cosa. Que la suma de los litros de los reactantes es igual a la suma de los litros de los productos. Pero ahí es por cueva aquí que digo esto. Entonces, si ustedes se fijan acá, todo esto que estuve diciendo, en el fondo es lo que se pregunta acá. Pues. Dice, se afirma que la masa de los reactantes es igual a la masa de los productos. Bueno, pero esa es la ley de conservación de la masa. Pues. Eso supone, chiquillos, que siempre debería ocurrir. No, no aquí nomás, sino que siempre. Siempre, por la ley de conservación de la materia, siempre se va a cumplir eso. Si la ecuación está balanceada, me refiero obviamente. La cantidad de moléculas de los reactantes es igual a la del producto. La cantidad de moléculas, o si ustedes quieren dicho traducido al español, sería la cantidad de moles de los reactantes igual a los de producto. ¿Están de acuerdo con la 2? La cantidad de moléculas, o si ustedes quieren de moles, de los reactantes es igual a la de producto. O sea, yo diría que sí, porque estoy tomando como la suma de las moléculas, ¿no? A ver. Claro. O sea que usted me dice que si tiene un mol de nitrógeno y más un mol de oxígeno, usted me dice son 2 moles de los reactantes, no sé, es igual a 2 de eso, algo así. Porque tengo uno mol de nitrógeno y un mol de oxígeno. Claro, porque el ¿Sí? resultado me da 2 moles. Sí, y bueno, las Exacto. tres están en gas, Mu- así que yo lo trato de asociar con los Muy, litros, entonces. muy bien, sí, está bien. Perfecto. Está bien el razonamiento que usted está haciendo. Ya, y la 3 me quedó medio corrido, pero la 3 que es relacionado con este concepto, y a propósito de lo mismo que ustedes me están diciendo, si la cantidad de moléculas son equivalentes, es obvio que la cantidad de litros va a ser igual, pero es porque da en este ejercicio en particular, no porque sea así, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Chiquillas? Profe, entonces, o sea, si la ecuación está balanceada, ¿no te va a dar lo mismo en los reactantes y en los productos? Si la ecuación está balanceada, ¿cómo? Sí. Si la ecuación está balanceada, ¿no te da lo mismo en los reactantes y los productos? Como la misma cantidad. Sí, pero en términos de masa, no necesariamente en términos de moles. La 2 y la 3 serían como la excepción a la regla. Voy a borrar aquí, chiquillos, disculpen, ¿ya? La 2 y la 3 sería la excepción a la regla. La uno siempre se tiene que cumplir por principio. Pero si yo tengo una ecuación balanceada, no necesariamente la 2 se va a cumplir. Podríamos dar cualquier ejemplo. A ver, voy a dar otro ejemplo para que entendamos esta cuestión. Supónganse que yo lo voy a hacer con esta ecuación. Miren, voy a poner otra ecuación nada que ver para que me entiendan que la 2 y la 3 no resulta siempre. Ya, esta es súper fácil. 3H2 más N2 es igual a 2NH3. Sería la ecuación para formar amoníaco. Y usted me dice, ¿está balanceado, profe? Sí, está balanceada. La cantidad de masa total de la izquierda es igual a la cantidad de masa total de la derecha. Sí, es igual. La pregunta es, ¿se cumple la 2? En donde la cantidad de moléculas de reactante es igual a la cantidad de moléculas de producto. ¿O se cumple la 3? Que en condiciones normales de presión y temperatura el volumen de los reactantes es igual al volumen del producto. No se cumplen.
No se cumple. No se puede cumplir, ¿se entiende? Solamente aquí se cumplió, pero fue por esta ecuación en particular. No sé si me siguen, chiquillos, el concepto. Porque si ustedes se Sí, fijan profe. aquí con este tipo, ¿sí? Sí, ahora sí entendí. Gracias. Con este tipo de preguntas, ustedes les pueden meter el dedo en la boca. Perfectamente. Perfectamente les pueden meter el dedo en la boca. El dedo en la boca es, mira, se cumple la ley de conservación de la masa. Igual cantidad de gramos a la izquierda y a la derecha. Pero la cantidad de moles necesariamente es igual los moles de reactante que los moles de producto. ¿Hay alguna ley que me diga que la cantidad de moles de reactante es igual a los moles de producto? ¿O que los litros de reactantes o de productos de reactantes iniciales sea igual al volumen en litros de los productos? ¿Hay alguna ley que diga eso? Y la respuesta es no, porque eso no es común. De hecho, es poco común. Como aquí es la excepción. Entonces, este ejercicio sería todas las anteriores como ustedes me están diciendo aquí, pero sería la excepción. Así que en ese sentido, este ejercicio está bastante bueno. Como ejercicio representativo este ejercicio como que sintetiza el concepto de balance de masa, por así decirlo, y si el estudiante o la estudiante entiende el concepto de moles y cómo se relacionan entre sí. Así que esta pregunta está bastante buena, al menos para mi juicio, ¿ya? Ya voy a borrar aquí, chiquillos, chiquillas. Ya, este ejercicio es como clásico PTU, porque es como, no sé, a partir de aquí podríamos hacer un ejercicio a lo mejor de reactivo en exceso, reactivo limitante, como las típicas como preguntas de esta clase de ejercicio. Ya, ¿cuál creen aquí que sería la alternativa, chiquillos? Chiquillas. Ya, si ustedes se fijan, el A sería el típico ejemplo de reactivo en exceso, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo acá que la proporción es 2 es a 1 es a 2 en la ecuación balanceada. La ecuación está balanceada, por si acaso, si se dan cuenta, la cantidad de zinc que tengo a la izquierda y oxígeno a la izquierda es igual a la de la derecha, así que está balanceada la ecuación. Y la proporción es 2 es a 1 es a 2. Entonces, siempre lo que yo tenga de zinc tendrá que estar en el doble de la proporción de moles que yo tenga de oxígeno. ¿Por qué? Porque es la relación entre los coeficientes estequiométricos. Entonces, si yo tengo 5 y tengo 1, me doy cuenta que tengo un reactivo en exceso que sería el zinc. O sea que en el fondo sobrarían 3 de zinc que no reaccionarían porque están en exceso. ¿Ya? Eh, por otra parte, el oxígeno sería el reactivo limitante, porque el oxígeno se consumiría por completo, ¿no es cierto?, para dar origen al producto. ¿Ya? Entonces el exceso sería el zinc y el limitante sería el oxígeno. ¿Sí? Aquí la trampa, claro, estaría en la D, que uno siempre como dice, como claro, el oxígeno es mi limitante, claro, con 4 me tiene que dar más, pero hay que hacer la relación con zinc para ver cuánto, porque ahí en el caso de la D me faltaría más zinc. Exacto, la D no puede ser. Ahí está al revés la proporción y sabemos que tiene que ser 2 es a 1, no 1 es a 2. Aquí obviamente sobraría mucho oxígeno, sobrarían literalmente 3 moles de oxígeno en la D, ¿se fijan? Que no se consumirían porque la relación es 2 a 1, no 2 a 4, ¿entienden? Entonces efectivamente la correcta es la B de Barco. Ya, ahí tienen un ejemplo como concreto de pregunta clásica estándar PTU que yo diría que si hubiera que clasificarla en un nivel básico, básico, intermedio o alto, yo diría que es nivel básico. ¿Se entienden? No sé si quedaron con alguna duda o consulta, chiquillos, chiquillas.
Profe, entonces solamente saco la proporción y respecto a eso voy jugando con las alternativas. ¿Es así? Claro, va jugando con la alternativa en función de la proporción. Porque usted lo más importante es que se fije en la proporción entre los coeficientes estequiométricos, que son la proporción entre moles, en el fondo, que se establecen entre reactantes y productos. Entonces usted teniendo la relación tiene todo. Acuérdese que a partir de la relación, incluso puede usted, con la masa molar, obviamente, sacar los gramos que tiene también y establecer una relación entre gramos de sustancia. Pero cuando usted se pregunta, bueno, pero ¿de dónde viene la relación entre gramos de sustancia? La relación entre gramos de sustancia o entre litros viene de la relación entre moles. Así que aquí lo más importante, chiquillos, es tener claro cuál es la ecuación balanceada y luego la relación entre los moles eh, entre los moles, ¿no es cierto?, de reactantes y productos. Así que muy bien, como usted dice, y teniendo la relación, yo ya sé cuál va a ser la proporción. Así que si me dicen, mire, tiene 7 de zinc. Bueno, si tengo 7 de zinc, entonces tengo 3,5 de oxígeno, porque la relación 2 es a 1. Es que tengo 0,6. Bueno, si tiene 0,6, entonces de oxígeno va a tener como coeficiente 0,3, porque la relación es 2 es a 1. ¿Se fijan? Entonces uno tiene múltiplos o submúltiplos de la relación o de la proporción. ¿Por qué? Porque la proporción siempre se va a mantener, independiente cuál sea la cantidad. Es como si yo le dijera, miren, vamos a multiplicar toda esta ecuación por 0,33. Estoy inventando. Vamos a multiplicar toda la ecuación por 0,33 moles. Entonces me van a quedar 0,66 moles de zinc, 0,33 de O2 y 0,66 de ZNO. No sé si se dan cuenta que al final la misma cuestión. De hecho, se está manteniendo siempre la proporción 2 es a 1 es a 2. ¿Se fijan? Entonces me da lo mismo la cantidad que me digan, que tenga, porque la proporción en la ecuación balanceada siempre se va a cumplir. Y si no se cumple, va a haber uno que va a quedar como en exceso. ¿Se entiende? Ya, chiquillos, voy a borrar aquí. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ya, este ejercicio, si ustedes se fijan, es un típico ejercicio de disoluciones. Este es como un clásico de disoluciones. Estos también son como los ejercicios que deberían ustedes esperar que les salga en la prueba. Ya, entonces, ¿qué volumen de agua debe agregarse a 25 ml de una solución acuosa a 3 mol litro de KOH para obtener una solución 1 mol litro? ¿Qué les parece? Ya lo había mostrado antes, creo. Sí, ya lo habíamos visto. Sí. De hecho, todos estos ejercicios que yo le muestro los sacos de prueba y él ha estado, durante el año, de hecho, hemos visto todos estos ejercicios. Los que han sido más constantes conmigo lo deben haber visto varias veces. Quizás, ya, pero en el fondo lo importante es la lógica o la dinámica del ejercicio. Aquí, ¿no es cierto? La trampa está en la pregunta que decía qué volumen de agua hay que agregarse, ¿se acuerdan? Ya, ¿cuál es la ecuación entonces? Por décima vez para las personas que también hayan visto, ¿se acuerdan de este ejercicio? Concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final.
final. ¿Se acuerdan de eso? O si ustedes quieren, molaridad inicial por volumen inicial es igual a molaridad final por volumen final. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, si tengo 25 ml, ¿no es cierto? Esta cuestión es más fácil todavía. Fíjense que de 3 mol pasé a 1. O sea que la molaridad, ¿no es cierto? La molaridad en el fondo disminuyó a su tercera parte. La molaridad disminuyó a su tercera parte. Si la molaridad baja a su tercera parte, si la molaridad baja a su tercera parte, es porque el volumen se tuvo que obligatoriamente triplicar. Es porque el volumen obligatoriamente se tuvo que triplicar. De tal forma que si yo tengo que mantener la igualdad, ¿se entiende? La igualdad es que el producto entre la molaridad y el volumen se mantenga constante, comparando, porque es una ecuación. O sea, los moles iniciales son iguales a los moles finales. Entonces, en el fondo, es como si yo dijera, 3 por 25 es igual a 1 por 75, ¿se fijan? Porque tengo que tener 75 a la izquierda y tengo que tener 75 a la derecha. Me refiero como valor, ¿ya? No sé si me están siguiendo, chiquillos, chiquillas. Entonces sería como decir, ya, 3 mol por litro multiplicado por 0,025 litros es igual a, o sea, dividido por, perdón, eh, un mol litro. Eso es igual al volumen final. Es igual al volumen final. ¿Sí? ¿Por qué 3 mol litros? ¿Por qué tengo 3 mol litros? ¿Sí? Lo multiplico por el volumen, o sea, 25 ml, y luego lo divido por la molaridad. ¿Por qué? Porque quiero despejar el volumen. Entonces, 3 por 25, por 0,025 dividido en 1 me da 0,075 litros, o sea, 75 ml. Esa sería la respuesta. 75 ml sería el volumen de una solución 1 mol litro. 75 ml de una solución 1 mol litro es igual que 25 ml de una solución 3 mol litro. Vuelvo a repetir. Una solución de 25 ml 3 molar es igual en concentración que una solución de 75 ml 1 mol litro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el volumen de agua que debemos agregarle a 25 ml para que se transforme en estos 75 ml? ¿Se fijan? Esa era la pregunta que había acá. Entonces, en su momento, cuando yo revisé este ejercicio con algunos de ustedes, les dije que aquí el problema no estaba en aplicar la ecuación, sino que el problema estaba en que había que acordarse que la pregunta decía, ¿qué volumen de agua debe agregarse a 25 para que me dé 75, que fue lo que se despeja? Entonces la respuesta no era 75, la respuesta era 50, porque 50 más 25 me da 75. ¿Se entiende, chiquillos? Entonces, para los que no saben nada de estos ejercicios, lo que había primero que hacer era que se aprendieran de memoria la fórmula. Concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. Y entender que cuando yo agarro la molaridad, que es una unidad de concentración, y que la multiplico por el volumen, en esta ecuación, ¿no es cierto? La molaridad inicial por el volumen inicial es igual al producto o la multiplicación de la molaridad final por el volumen final. No sé si se entiende, chiquillos o chiquillas. ¿Quedó claro el ejercicio o todavía hay duda o consulta? ¿Quedó claro o no, chiquillos? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, súper. Entonces, lo más importante, insisto,
es que se aprendan la ecuación y luego despejar la variable. La variable se despeja pasando, por como está multiplicando, pasa dividiendo al otro lado. ¿Entienden? Para despejar la variable lo que hacemos es pasar dividiendo al otro lado. ¿Ya? Ya, eso sería entonces de este APCU, porque lo demás no entra. No les entra las otras son propiedades que no, coligativas, cosas así que no entran ya, antes entraban en la prueba. Entonces voy a ver vamos a ver otro DEMRE y con esto vamos a ir terminando por hoy. Vamos a ver otro DEMRE. No me acuerdo si habíamos estado revisando este DEMRE la última clase. Parece que este habíamos estado revisando. Sí, estoy seguro que vimos el 2016, profe. Sí. Ya, a este estuvimos revisando la última clase. Y habíamos llegado hasta esta pregunta. Claro. De hecho, la habíamos terminado casi de revisar todo ahora que lo pienso. Sí, lo habíamos terminado casi de revisar completo ahora que lo pienso. Sí. Entonces, la que no habíamos estado, o sea, esta que le estaba mostrando recién, no la habíamos, o sea, habíamos visto algunos ejercicios durante el año, pero no necesariamente la habíamos revisado la última clase. Claro, la 2016 la había revisado. Ya. Lo que pasa es que los ejercicios de orgánica y todo esto ya lo habíamos estado viendo la última sesión, o sea, las últimas clases. Pero bueno, igual lo retomamos. Ya, por ejemplo, yo les dije a algunos de ustedes, preguntas que les pueden salir, PTU, por ejemplo, es de los modelos atómicos. Uno de los modelos atómicos que se pregunta o que se les puede preguntar es el modelo de Bohr. El modelo de Bohr, ¿por qué? Porque es el modelo que explica cómo los electrones hacen el fenómeno de la transición, ¿ya? Es decir, cómo de niveles internos saltan a niveles más externos. Eh, de niveles internos pasan a niveles superiores, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de transición, por ejemplo, en este ejercicio me muestran transiciones de electrones desde el nivel 1 al 5. Esto yo lo comenté a principio de año con algunos de ustedes. Me preguntan cuál de las siguientes transiciones emite más energía. Entonces, acuérdense que yo les expliqué que en el modelo de Bohr los electrones absorbían energía, luego hacían un salto cuántico de un nivel interno a uno externo, y luego de ese nivel más externo regresaban a su posición original, pero emitiendo la energía que habían absorbido. Entonces, emitir es sinónimo de que un electrón pasa de un nivel superior a un nivel inferior, de acuerdo al modelo de Bohr, que fue el primer modelo mecánico cuántico en postularse. Obviamente en este diagrama me están representando de forma esquemática como la energía involucrada en el proceso. Por ejemplo, me dicen que entre el nivel 1 y el nivel 2 de energía hay más energía involucrada que entre el 2 y el 5, ¿entienden? Ya sea en el sentido de que absorbe o ya sea en el sentido de que se emite. Pero como ya les dije, absorber es pasar de un interno a un externo, en cambio emitir es pasar de un externo, o uno de arriba a uno de abajo, o uno externo a uno interno. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de este ejercicio, chiquillos, alguno? Esto yo lo revisé con algunos de ustedes a principio de año. ¿Cuál sería aquí la correcta? Esto nos sirve como para repasar átomos. Sería de 3 a 1, la C. Claro, exacto. Muy bien. ¿Por qué? Porque vamos de un nivel superior a uno inferior y se supone que me están preguntando por la mayor energía involucrada, en función del diagrama, obviamente. Entonces ahí tienen un ejemplo concreto de una pregunta de modelo atómico que se podría preguntar en el contexto PTU. ¿Por qué? Porque las preguntas de modelos pueden preguntarse como pregunta HPC o se pueden preguntar a través de un esquema o diagrama como este. ¿Se fijan? Y
es como el modelo que más se le puede sacar jugo en preguntas, por así decirlo, ¿ya? Más que el modelo de, no sé, pues, de Thomson o el de Rutherford. De todas formas, chiquillos, la pregunta de modelo no va a ser más de una pregunta, ¿ya? Así que recuerden que átomos, no sé, pues, no van a ser más de 4 preguntas, ¿ya? 4 o 5 preguntas máximo. ¿Ya? ¿Alguna duda de los demás? ¿Se entendió la respuesta aquí que dio Amaro de la alternativa C en este caso? Chiquillas, chiquillos, Sí, profe. ya vayamos avanzando. Ya, estos ejercicios yo también los estuve revisando a principio de año, ya, pero en fin. En fin. Por ejemplo, yo les dije a ustedes que este año no van a preguntar por la configuración electrónica, pero sí les pueden poner un ejercicio donde les pregunten por la cantidad total de electrones que se pueden deducir a partir de un anión, por ejemplo, que es isótono con un átomo de oxígeno. Entonces aquí la pregunta yo les dije a principio de año que sería, cuál es la cantidad de electrones, cuál es la cantidad de electrones, electrones que tiene el anión 15-2, que es isótono con el oxígeno. Entonces ahí está el concepto de isótopos, isóbaros e isótonos, ¿se acuerdan? Si yo tengo elementos que tienen igual Z, pero distinta masa, porque difieren en la cantidad de neutrones, se llaman isótopos. Si yo tengo elementos que tienen igual número másico, pero tienen todo lo demás distinto, se llaman isóbaros, porque lo que tienen igual es el número de masa nomás. Pero son distintos elementos, tienen distinta cantidad de protones, todo distinto. Y por último tienen los isótonos, que son elementos que tienen igual cantidad de neutrones. Por ejemplo, el magnesio y el sodio son completamente diferentes, pero cuando yo hago la resta entre el número másico menos el Z, me doy cuenta que me da la misma cantidad en el caso del sodio que del magnesio, porque ambos dos tienen 12 neutrones. Ambos dos tienen 12 neutrones. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe. Entonces, si tengo un elemento que es 15 a la menos 2 y tengo que es isótono con el oxígeno, entonces eso significa que este elemento va a tener 8 neutrones. Entonces, ¿para qué nos sirven los neutrones? Los neutrones nos van a servir para poder despejar el Z, o sea, el número atómico. De tal manera que si yo agarro 15 y le resto 8, me va a dar el Z, porque al restar el número másico menos la cantidad de neutrones, me despeja el Z. ¿Sí? Por lo tanto, aquí la cantidad de, por lo tanto, aquí la cantidad de, mm, de protones que va a tener este elemento 15 menos 2 va a ser 7. O sea, ¿qué se va a hacer el Z? ¿Por qué? Porque 7 más 8 me da 15, que sería el número máximo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los neutrones sirvieron para despejar el Z. Y una vez que tengo yo el Z, tengo ya la cantidad de electrones. Porque recuerden que para despejar la cantidad de electrones de un elemento, lo que yo hago es sumar o restar las cargas que yo tengo al Z. Si yo tengo una carga negativa asociada a un número, ese número se lo voy a sumar al Z para poder detectar la cantidad de electrones. Al revés, si tengo un átomo con carga positiva, lo que voy a hacer con ese número asociado a la carga positiva es que se lo voy a restar al Z para tener la cantidad de electrones. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Sí? Profe, yo pensé que esos isótonos, isóbaros, esas cosas ya no entraban, o sí entran. La verdad es que no lo menciona mucho el temario, ¿ya? Pero como entra el número másico y el Z igual, como que está relacionado con átomos, igual yo lo pasé durante este año con todos, ¿ya? Yo creo que efectivamente hay poca probabilidad de que lo pregunten, por no decir nula, pero prefiero igual por si acaso que lo sepan, así como en términos generales, ¿ya?
como el tema de la configuración, pues el tema de la configuración no entra este año, no es PTU, no entra ni en común ni en mención. Sin embargo, yo igual alcancé y de hecho les pasé, así como en términos generales, lo que era la configuración electrónica, porque prefiero que ustedes sepan lo que es la valencia y entiendan bien el concepto de, para entender Lewis, la configuración de Lewis, es necesario que sepan lo que es la valencia y entiendan lo que es la configuración electrónica final. Entonces yo igual les pasé configuración. Entonces la PTU dice no entra, pero oye, no entra, pero me preguntáis Lewis, entonces en el fondo estáis diciendo una cabeza de pescado. O sea, igual hay que saber algo de configuración. Es como si la PSU dijera, chiquillos, no entra geometría molecular. Ya, pero resulta que en química orgánica tenemos que igual saber algo de los ángulos del carbono cuando se une en un doble enlace o en un enlace simple. Entonces, ¿de qué me estáis hablando? De que no pregunta geometría. Quizás no pregunta geometría como antes, pero igual hay que tener una cierta noción. No sé si me explico, ¿ya? Entonces, yo al DEMRE no le creo mucho, por no decirle que no le creo nada. En el fondo, eh, no sé, como que hay cierta inconsistencia en el relato que tienen. ¿Sí? ¿Me siguen? Lo que Sí, sí está profe. claro es que ustedes a esta altura deberían tener confianza en que hay ciertos temas que se preguntan poco, y si se llegan a preguntar son una sola pregunta. Es como lo que yo les pasé con química orgánica. Les dije, miren, química orgánica, una pregunta de nomenclatura UPAC específica de un grupo funcional, así como una molécula donde le ponen, no sé, aldehído y de repente otro grupo funcional o una molécula así como media compleja, y le dicen, ya, dígame el nombre de esta molécula. Esa pregunta, claro que puede salir, pero si llega a salir sería una sola pregunta en el módulo común obligatorio, y lo más probable es que no les salga. En cambio, ya les dije que lo que sí iba a salir era identificar los distintos grupos funcionales, la fórmula general, lo que eran alcoholes primarios, secundarios y terciarios, amidas primarias, secundarias y terciarias. Lo del nombre es algo ya más secundario, ¿ya? Porque lo que sí tienen que saber nombrar son los alcanos, los alquenos, los alquinos, los hidrocarburos lineales, digamos. Eso es como preguntas que sí pueden salir, o al menos una pregunta de eso, ¿no es cierto? Entonces, por eso les digo, en que estequiometría la misma cuestión. Obviamente que me van a poner ecuaciones, me van a preguntar de que tenga que hacer un balance, no sé, pues, de masa, o establecer relación entre los moles de reactante y producto, pero, por ejemplo, y el típico ejemplo de reactivo limitante y reactivo en exceso, ese es un clásico también. Siempre sale un ejercicio de reactivo limitante y reactivo en exceso, pero de que les lleguen a preguntar fórmula empírica y fórmula molecular, o por ejemplo, esa cuestión que ¿cómo se llama esa otra parte de la materia? Rendimiento de la reacción también, o sea, de que lleguen a preguntar eso, la probabilidad es bajísima. Y si llegaran a preguntar algo de eso, sería una pregunta, como les dije anteriormente. Entonces, como que lo que yo trato de siempre enseñarle a ustedes es que identifiquen dónde están los temas más relevantes, los que se llevan la mayor cantidad de preguntas. Salvo que sean un estudiante de excelencia y que quieran y necesiten sacar 800, de 780 para arriba en ciencia, entonces no es necesario saberse todos los tópicos para tener un rendimiento aceptable. A eso voy yo. No sé si me explico, chiquillos, lo que les quiero transmitir. Lo que les quiero transmitir en el fondo es que un estudiante puede tener un rendimiento como aceptable y, o tener incluso un buen puntaje sin necesariamente ser el estudiante más, no sé cómo decirle, sin ser el estudiante que hubiera sido más estructurado, más ordenado y que hubiera abarcado todos los contenidos, sino que podría haber sido un estudiante que era bastante ignorante en distintos temas, o no se sabía todo, ni siquiera dedicó todo el tiempo a todas las cosas. ¿Por qué? Porque nunca le importó. Pero sí sabía lo que era más importante, por ejemplo. Claro, quizás no va a sacar 850, pero puede tener perfectamente sobre 700. A eso voy yo. Entonces, a mí me pasaba ese tema a veces con los estudiantes que querían estudiar medicina, que sienten esa presión inmensa porque no pueden fallar en ninguna pregunta. Entonces, ojalá saber todo, incluso más, por si acaso, ¿se entiende? Entonces, el que mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho. En cambio, yo prefiero un estudiante que a lo mejor, independiente si necesita un puntaje de excelencia, sea un poco más flexible y pueda decir, mira, en realidad, en biología, no sé, este tema en realidad vale champiñón, literalmente, porque si llega a salir, va a salir una pregunta, no voy a gastar ni una gota de mi sudor en esto, porque no me quiero calentar la cabeza.
y voy a priorizar fundamentalmente matemática, estos temas que estoy más débil, los otros temas, o sea, se hace una estrategia, se arma una estrategia. No se calienta la cabeza, ni se desespera, ¿no es cierto? Ni pierde el control, sino que una persona que está como, sabe lo más importante, sabe lo menos importante, hay temas que los va a rechazar, porque dice, es como clasificar en cuadrantes, chiquillos, lo que es importante, urgente, relevante o no. Hay cuestiones que son terciarias o cuaternarias, y en realidad no merecen la pena mucha dedicación, ¿entiendes? Entonces es como que alguien puede ser carepalo y decir, mira, esta cuestión lo más probable es que no salga, o si llega a salir va a ser un ejercicio. Y si no lo sé, y si no lo sé hacer, no lo sé hacer nomás, po, punto. Igual puedo tener perfectamente 800 si tengo todo lo demás correcto. No sé si me están siguiendo la forma de pensar. Es un poco, si ustedes quieren, no sé si temeraria, no sé si lo encuentran media chanta, pero yo siento que esos estudiantes rinden mejor porque tienen menos el peso de la expectativa encima, tienen menos el peso de la presión de tener que saber todo. De hecho, mientras más bajas y humildes sean sus expectativas, es mejor. Pero esas expectativas tienen que ir en línea con también cuáles son sus capacidades. Por eso les digo, si ustedes no se conocen, no saben cuáles son las fortalezas y debilidades, igual tenemos un tema. Como cuando me encuentro con un estudiante y yo le digo, oiga, ¿usted cómo es matemática? Me dice, no, yo voy súper bien. Yo le digo, ¿seguro que va bien? ¿Cuánto está sacando los ensayos? Si está sacando 800, ya, ahí le creo, ¿no es cierto? Ya, chiquillos, vamos avanzando entonces. Ya. ¿Qué cosas son importantes de datos? Usted me dice, profe, los modelos no son importantes, pues ¿cómo van a ser? Los modelos, ya le dije, le puede salir una pregunta. Lo más importante de átomo es enlace y Lewis. ¿Sí? Preguntas de enlace y Lewis. Ejercicios así como esto, por supuesto, que les pueden salir también, obviamente. Dice, tenemos un mono. Con esta información, ¿cuáles de las siguientes características del elemento al que pertenece este átomo no se puede deducir? Este mono dice que representa un átomo neutro. Entonces, ¿cuál de las siguientes características no se pueden deducir? Perfecto, ¿no es cierto? Tenemos la cantidad de electrones, el átomo es neutro, sabemos al tiro el Z, sabemos qué elemento es, dónde se ubica, si es metálico o no metálico, sus propiedades periódicas, etcétera, etcétera. Lo que no podemos saber es cuál es su masa, porque existen isótopos. Yo veo a este mono y sé al tiro que es oxígeno, y usted me dice, ¿pero por qué oxígeno? Porque tiene 8 electrones, y el único elemento que tiene 8 electrones, que es neutro, digamos, por lo tanto, la cantidad de electrones es igual al Z, o sea, el número atómico es el átomo de oxígeno. Y el átomo de oxígeno es un no metal que se ubica en el grupo 6 de la tabla periódica de los elementos, donde usualmente el isótopo más común es el oxígeno de masa 16. Pero existen muchos isótopos de oxígeno. Está el 17, está el 14, el 15, está el 19. Entonces tengo varias variantes. No tengo cómo saber cuál variante es. A menos que me hubieran dicho que a lo mejor era radiactivo, no sé, supóngase, es radiactivo, no sé, ¿ya? Pero si no me dicen nada, no puedo inferir. Eh, claro, la que lo que pasa es que si usted sabe que es oxígeno, sabe que con el hidrógeno se forma un enlace covalente polar por definición. Así que sí sabría cuál tipo de enlace se puede producir. Es como si yo le dijera, ya, tengo esto. Y yo le preguntara, ¿qué enlace se formará con el calcio? O sea, con un metal del grupo 2. Entonces usted me dice, iónico, profe. ¿Por qué? Porque el oxígeno. Y el oxígeno con los elementos del grupo 2 hace enlace iónico. O con los elementos del grupo 1A de la tabla también, que son los metales representativos. Así que sí, el tipo de enlace sí se puede predecir. ¿Se fijan, chiquillos? Lo que yo no puedo predecir es el número máximo. ¿Quedó claro? Ya, chiquillos, vamos a Profe, ir terminando por ahí. profe, Sí, dígame. Escucho. pero si no dijera solo con esta información, si no dijera eso, entonces lo de masa atómica estaría correcto igual, ¿cierto? Porque si sé que es oxígeno, entonces Lo que también pasa, sé la masa del oxígeno, ¿o no? no, pues lo que sabríamos sería la masa del isótopo más frecuente del oxígeno, o del isótopo más abundante de oxígeno. O podríamos saber la masa atómica promedio también, que sería la sumatoria de todas las distintas masas que hay de los distintos isótopos de oxígeno y el promedio que se obtiene.
pero eso sería, como le digo, claro, eso sería una información que podríamos como verificar en función pero no está esa alternativa, a eso voy yo. Ya, profe, muchas Si gracias. hubiera dicho masa atómica promedio, ahí le creo. Si hubiera dicho su masa atómica promedio, ahí le creo. Ahí le creo que no podríamos haber marcado la vez, porque habría estado correcto. Pero no está esa alternativa, dice número másico a secas. ¿Se fijan? En la tabla periódica sale la masa atómica promedio, que sería la combinación de todas las masas de los distintos isótopos, pero no tenemos cómo saber cuál isótopo es. ¿Sí? Isótopos, elementos que tienen el mismo Z o la misma cantidad de protones, pero se diferencian en los neutrones. Por lo tanto, el número másico da distinto. No sé si respondí su pregunta, Oriana. Sí, profe, ya entendí. Muchas gracias. Ya, muy bien. Después están las típicas preguntas. Chiquillos, yo, por ejemplo, en otro curso que yo hago clase, en un preu normal, eso sí, yo hago clase en un preu normal, ¿ya? Me pidieron que hiciera clase ahí y yo obviamente acepté, pero obviamente dije que lo que a mí más se me daba era biología más que química, ¿ya? En química puedo explicar algunas cosas y todo, pero no tengo la didáctica de un profe de química, necesariamente, ¿ya? Estoy como más focalizado hacia lo que es la PTU en sí, más que la materia en sí. Entonces, quizás para una persona que no tiene muchas nociones, puede ser igual como más complejo seguirme de repente el hilo, ¿ya? La cosa es que yo le decía a los chiquillos, les decía, miren, una pregunta así como la 50 no les va a salir a ustedes, porque esta pregunta sería de mención química, donde tienen que ya saber las propiedades periódicas y su definición. Por ejemplo, que electronegatividad, electroafinidad y energía de ionización aumentan de la misma forma o disminuyen de la misma forma, y los elementos que tienen alta afinidad electrónica o alta electronegatividad, cuando se relacionan con elementos que tienen bajo potencial de ionización o baja electronegatividad o baja electroafinidad, se hacen enlaces iónicos o se tienden a formar enlaces iónicos. Entonces, ¿cómo se podría preguntar esto en común? Y la respuesta sería, la pregunta se podría hacer en común, básicamente diciendo que ustedes tienen elementos metálicos y elementos no metálicos, y les preguntaran qué resulta de esa unión, o que les dijeran que tienen elementos del grupo 1A o 2A de la tabla periódica, o sea, las dos primeras columnas, metales de ahí, y que luego tienen elementos del grupo 6 o 7, que serían los elementos no metálicos del grupo 6 o 7 de la tabla periódica, o sea, elementos de la derecha y elementos de la izquierda, dejando de lado los gases nobles, obviamente. Entonces les preguntarán qué tipo de enlace se puede establecer. Y usted me tiene que decir que mientras más separados se encuentren de la tabla, sobre todo si el grupo 1A y 2A y el grupo 6 y 7, se van a establecer enlaces iónicos, porque la diferencia de electronegatividad es muy alta. En cambio, si yo tengo elementos que tienen menos diferencia de electronegatividad, son no metálicos, y están relativamente cercanos de la tabla, y se unen entre ellos, eso se llama enlace covalente. ¿Por qué? Porque son enlaces donde hay una menos diferencia de electronegatividad y donde se unen elementos no metálicos. El típico ejemplo del covalente polar y el apolar, ¿ya? Entonces, no sé si me siguen, que una pregunta sería esa que yo estoy diciendo. Un elemento X que pertenece al grupo 1A se une con un elemento Y que es un no metal que pertenece al grupo 7. ¿Qué tipo de enlace se podrá establecer entre los elementos? Y eso usted tendría que saberlo. Por ser de común, tendría que saber que el enlace que se va a establecer va a ser iónico, ¿ya? Ya acá, por ejemplo, chiquillos, con esto vamos a ir cerrando, empiezan a salir los típicos ejemplos eh, de alcoholes, ¿no es cierto? Primarios, terciarios y cuaternarios. Esto ya les dije que es un clásico en la prueba, o sea, esto es como les dije ya. Química orgánica, grupos funcionales de memoria, chiquillos, se los tienen que aprender de memoria, les gusta o no, y tienen que aprenderse lo que son los alcoholes primarios, secundarios y terciarios, aminas primarias, secundarias y terciarias, amidas lo mismo, y saber algo de nomenclatura UPAC de grupos funcionales, pero algo súper general. Y en realidad, si no tienen el tiempo para aprenderse eso, ni siquiera es tan relevante, porque ya les dije que podía salir solo una pregunta podía salir de nomenclatura UPAC de grupos funcionales, así como una molécula con grupos funcionales y le preguntan cuál es el nombre de esa cuestión. Es como una pregunta menos frecuente.
Ya, entonces, si ustedes se fijan acá, ¿qué es lo que es el alcohol terciario? Lo dijimos en química orgánica, para los que no estuvieron. Dijimos, cuando usted tenga un grupo alcohol, o sea, OH, que se una a un carbono primario, se va a llamar alcohol primario. El alcohol primario sería la alternativa, por ejemplo, B, porque tengo un OH que se une a un carbono de un extremo de la cadena. Cuando un OH se une a un carbono que se une solo a un carbono, directamente hablando, a eso se le llama alcohol primario, porque el OH se une a un carbono primario. Cuando un OH, como sucede aquí en el ejemplo de la C, se une a un carbono secundario, vale decir un carbono que se une a dos carbonos, a eso se le llama alcohol secundario. Y cuando un OH se une a un carbono que se une a tres carbonos, se le llama alcohol terciario, porque el grupo OH o hidroxilo se está uniendo a un carbono terciario. No sé si quedó claro, chiquillos. El concepto, bueno, eso lo habíamos discutido antes en orgánica. ¿Sí? Sí, profe, ¿Chiquillas? está claro. Ya, la otra cosa que también dijimos que en química orgánica tenían que saber sí o sí, las fórmulas generales, se los dije varias veces también en otros pregos, también lo he dicho. Apréndanse las fórmulas generales. Sobre todo, se lo digo a la persona que tiene mala base en química orgánica, obviamente que es como que lo mando de cabeza eso. Porque una persona que tiene algo de nociones se lo sabe, o se lo aprendió en el colegio, o sabe que es importante porque lo intuye, porque estudió química orgánica. Pero una persona que a lo mejor tiene vacío y nunca ha pescado orgánica, como que le cuesta entender que esto tiene que memorizarlo. Esto no es de pensar ni nada, es como, son cosas que salen en la prueba y tienen que aprenderse. Y que ni siquiera requiere como de una gran aplicación. No es como un ejercicio de fórmula empírica y molecular que hay que aplicar como más cálculos, por ejemplo, sino que es simplemente memorizarse una fórmula y luego ver si corresponde con alguna alternativa. Entonces, ¿se acuerdan cuál es la fórmula de los alcanos? Acíclicos o lineales, ¿cuál es la fórmula molecular general de estos hidrocarburos? Chiquillos, chiquillas. Muy bien, CnH2n más 2, muy bien. Por lo tanto, la alternativa que corresponde con esta, ¿no es cierto?, fórmula molecular, no puede ser la D o la E. Tiene que ser obligatoriamente la alternativa A, C8H18. ¿Por qué? Porque 8 por 2, 16 más 2, 18. ¿Se entiende? Y eso es memoria, chiquillos. O sea, ahí nadie me puede decir que, no sé, es memoria. Lo mismo respecto a este ejercicio que también lo revisé yo con ustedes hace un tiempo atrás, con algunos, no con todos, cuando estaba pasando orgánica. Les dije, hay años en que se ha preguntado nomenclatura IUPAC de aromáticos, que son los bencenos. Y les dije que había una nomenclatura en particular que había que aprenderse, que era la orto, meta y para. Obviamente sale un ejercicio cada cierto tiempo. O sea, alguien podría no saber nada de esto y da lo mismo, porque si llega a salir, sería una sola pregunta en el módulo común obligatorio. La persona de mención, obviamente, no puede omitir este tipo de cosas, pero yo estoy hablando del que va a dar común, ¿se entiende? Sí, Entonces, yo profe. tengo acá un ¿Cuál sería? benceno y tengo dos radicales. ¿Cómo? No, le decía ¿Cómo? que cuál sería esa. ¿Cuál sería esa nomenclatura? Esa nomenclatura la vimos en clases, los que está hace tiempo, los que vinieron conmigo. Está la nomenclatura donde yo tenía 1,2 que se llamaba orto. 1,3 se llamaba meta, igual que la integración de la red social de Sí, Zuckerberg. metadietilbenceno me la juego por eso. Y ahí. Al final da lo mismo donde pongas estos enlaces dobles, si esa cuestión da lo mismo, el benceno, los enlaces dobles van cambiando de El posición. para era 1,4, ¿cierto, profe? Y a 1,2, 1,3 y 1,4, ¿no? El par era 1,4. 1,4. Ah, verdad, verdad. Era como opuesto, era como si yo pusiera algo aquí y algo acá al frente, ¿sí?
No sé si me siguen, chiquillos. Entonces tengo 1,2, 1,3 y 1,4. ¿Qué les parece? Profe, eso también va Eso de es lo que tienen que memoria. aprenderse. De memoria tienen que aprenderse eso. Sirve cuando tienen dos sustituyentes los aromáticos. Cuando tienen dos sustituyentes los aromáticos es 1,2, 1,3 y 1,4. Si tiene tres sustituyentes o cuatro, no funciona esto. Esto funciona con dos sustituyentes, ¿ya? Pero es como una nomenclatura nomás. ¿Se entendió, chiquillos? Sí, profe. Por lo tanto, efectivamente, la respuesta correcta es la que ustedes acaban de decir, la que dijo Amaro recién. La alternativa es metadietilbenceno. Y aquí la respuesta fundamentalmente tiene que ver un poco con la memoria del estudiante, ¿no es cierto?, respecto a esta materia. Si se le olvidó la nomenclatura ortometipara, era difícil poder contestar esto, ¿ya? Y eso sería, chiquillos. Ya como la revisión, las otras preguntas son de materia que ya no entra, que es reactividad en química orgánica y no entra esa cuestión. Entonces aquí le estoy filtrando como las preguntas de las pruebas de años muy antiguos. O sea, la PSU de la PTU del 2022, admisión 2021, es más representativa porque son más actuales, pero me gusta a mí revisar estos ejercicios antiguos porque los ejercicios los van reciclando, como les dije, y yo simplemente lo que hago es filtrarles las preguntas, o se las adapto, o voy como sacando preguntas que no tienen nada que ver con lo que ustedes tienen que contestar este año, ¿se entiende? Pero esa es como la idea, como ir revisando distintos tipos de ejercicios para que vayan repasando, incluso si los vimos con algunos que vinieron a clase durante el año, porque sirve como para refrescar y darse cuenta de que hay temas que son recurrentes. La idea es que todas estas clases que nos quedan del pre-UCREPS, yo siga revisando ensayos. Por ejemplo, ya revisé el 2016 y el 2015 con ustedes, voy a revisar el 2017 de la próxima clase y el 2018. Y luego el 2019 y el 2020 hasta llegar a los actuales, ¿entiendes? Como ir avanzando así. Entonces, chiquillos, para ir cerrando, porque yo tengo que, ahora tengo que como cerrar la clase, ¿ya? Lo más importante, chiquillos, es que ustedes agarren los ensayos por mientras yo no llegue a los ensayos como más actuales, agarren los ensayos más recientes, los del 2022, como les dije, admisión 2021-2020, y lo que hagan es revísenlos con el solucionario, porque el DEM, recuerden que emite la prueba y hace como una especie de solucionario. Entonces ustedes van viendo el solucionario, háganlo con la prueba de ciencia, la parte química, y háganlo también con el solucionario en mano, en la resolución, quiero decir, y háganlo también con matemáticas, ¿ya? Entonces, si me preguntan qué es lo más importante, o qué es lo que donde más tendrían que ustedes focalizarse en química, ya les dije, son tres patas. Átomo, donde yo diría que lo más relevante de átomo es enlace y Lewis. Recuerden lo que estoy diciendo, enlace y Lewis. Enlace y Lewis es como lo más relevante. Lewis hoy día no le revisé ninguna pregunta a Lewis. La semana pasada revisé Lewis. Para los que estuvieron en clase en la prueba que revisamos la semana pasada, yo revisé Lewis. Ya, pero yo sé que aquí alguien me preguntó que por qué no veíamos Lewis, no tengo ningún problema. Podemos ver Lewis, pero ya sería para la próxima ocasión, ¿ya? Enlace y Lewis. Luego la parte de estequiometría y disoluciones, lo más importante sería los ejercicios de balance de ecuaciones, o sea, un balance de ecuaciones así, balance de ecuaciones. Me refiero, este ejercicio es el que le mostré hoy día, por ejemplo, el ejercicio de establecer relaciones entre moles de reactantes y productos, o entre reactantes, la proporción de moles de los coeficientes estequiométricos, reactivo limitante y reactivo en exceso. Eso sería otro ejercicio que yo diría que tienen que saberlo todos. O sea, si alguien me dice, no, es que no sé, ya. Reactivo limitante y reactivo en exceso. Esa materia también. Si tuvieran que buscar una diapositiva o un tema en internet o lo que sea, o ver un ejercicio de EMRE de reactivo limitante y reactivo en exceso. Eso también es un clásico que siempre sale en estequiometría. Después otro Profe, concepto, ¿sí?
Profe, Dígame. perdón que me interrumpa, pero ¿qué fue lo que dijo de estiquiometría de balance de moles? Algo Sí, así. como dije los ejercicios típicos donde ustedes tienen que establecer la proporción estequiométrica o la proporción matemática entre moles. O sea que en el fondo Ah, les piden balancear la ecuación y luego les dicen, mire, si tenemos 7 moles de agua, ¿cuántos moles de, no sé, de CO2 se va a producir? No se está inventando, una ecuación química. Entonces, como la relación o proporción entre los moles. Esa es una pregunta clásica PTU, de estequiometría. Después la pregunta les dije recién, de reactivo limitante, reactivo en exceso, es un clásico de estequiometría. Y después, ¿qué más sería? Los ejercicios de disoluciones sería el cálculo de molaridad y de molalidad con L. Molaridad y molalidad con L. Y los ejercicios de la fórmula de concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. Si ustedes se fijan, metí hartas cosas al bolsillo. O sea, usted me dice, bueno, masa, volumen. Sí, eso puede salir también, pero aquí usted me está pidiendo lo más importante. Si tuviera que mojarme el potito y decir lo más importante, lo que yo estoy siempre seguro que va a salir. Lo otro puede ser que sí, puede ser que no. Ya les dije, ahí uno va discriminando. Si usted necesita sacar 180, 800, no puede omitir esos temas. Pero si usted necesita 650 o con 700 es más que suficiente, o 600, entonces usted puede discriminar. Lo que yo le estoy diciendo sería lo más importante, lo que es suficiente para que tenga por lo menos la mayor parte de la prueba, la parte química correcta. Lo demás se lo tiene que jugar en física y biología, obviamente, que también hay temas que son más importantes. O sea, no me va a decir que en física lo más importante son los terremotos, pues chicos, o chicas, no me van a decir que lo más importante son los terremotos, o que me va a decir que en biología lo más importante es fotosíntesis, no sé, por decirle cualquier cosa. No, pues, si ya sabemos que eso nos puede salir una pregunta nomás. Ya, entonces volviendo al tema, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Estaba diciendo de química. Disoluciones entonces sería molalidad sí o sí, y la fórmula de concentración inicial por volumen inicial igual a concentración final por volumen final. ¿Por qué? Porque son los ejercicios de dilución, que son clásicos y que salen siempre en la PTU. Después en química orgánica, ¿qué sería lo más relevante? Saber nomenclatura y UPAC de hidrocarburos lineales. Fundamentalmente los alifáticos, alcano o alqueno, que son los típicos que salen. Después de eso sería la típica pregunta, o sea, el tema de los enlaces sigma o pi. ¿Se acuerdan que eso lo vi también? Los enlaces sigma o pi. Igual eso es una pregunta nomás, así que no es que sea tan importante, pero es un tema recurrente también. Y aparte de eso, ¿qué más sería? Lo de los grupos funcionales. Grupos funcionales, identificar los grupos funcionales, lo que ya les he dicho varias veces. Los tipos de alcoholes, así como identificar alcohol primario, secundario, terciario, o las aminas primarias, secundaria, terciaria, o amidas primarias, secundaria y terciaria. Y si puede, algo de nomenclatura y UPAC de hidrocarburos. Pero si no, como ya les dije, sería solo una pregunta, así que no es algo que sea tan relevante tampoco. Así que no sé si se fijan, como que le he dado una pauta, pero general, donde se apoyaría la mayor parte de las preguntas. Hay un montón de como subtemas que dejé de lado. Porque les digo, sinceramente, ¿ustedes creen que les van a salir muchas preguntas de fórmula empírica o molecular? Sinceramente creen eso. Si usted va a dar mención, sí tiene que saberlo, obligatoriamente. Y si quiere también tener un puntaje de excelencia, convendría saber algo así como ese ejercicio que les muestro hoy día, porque esa materia efectivamente les pueden de repente colocar una pregunta así. Pero para una persona común y corriente yo diría que es irrelevante. Si lo sabe o no lo sabe, da lo mismo. ¿Ya? Después, no sé, ¿qué otro tema les dije? En química orgánica, o sea, no, ¿qué más sería? A ver. Rendimiento de la reacción, que supone que es un tema que se pasa en estequiometría. Rendimiento de la reacción, por rendimiento de la reacción es un tema que sale cada 2 o 3 años, lo preguntan, lo pueden. ¿Puede salir? Sí, pero la probabilidad que salga es como tan baja como que haya una lluvia en diciembre en Santiago. Usted me dice, profe, si puede haber igual una lluvia en diciembre. Sí, sí sé que puede haber una lluvia en diciembre, la probabilidad es una en 10.000 o 100.000, pero la verdad es que si nos vamos a la segura, no sería un tema tan relevante. Ya, no sé si me siguen. Entonces, así uno como que hay temas que se va a la segura. Y eso es lo que yo necesito que ustedes lo manejen al revés y al derecho. Al revés y al derecho tienen que manejar eso. No hay excusas, ¿entiende? Es que usted me dice, profe, es que no me aprendí los grupos. Si no se aprendió los grupos funcionales, es como que es absurdo porque está yéndose a la segura con que va a tener 3 preguntas malas al hilo.
O sea, usted se disparó los pies porque no se aprendió nada de grupos funcionales, ni siquiera de identificarlo. Yo lo mínimo que le pedía era que se lo identificara y que supiera la diferencia entre alcohol primario, secundario y terciario y ese tipo de cosas. Es como lo mínimo. Entonces, si usted no lo estudió ni se lo aprendió de memoria, se disparó los pies. No sé si me siguen, chiquillos y chiquillos. Es como decirle en biología. ¿Qué les digo a los de biología? En genética, estudiense la primera ley de Mendel. Profe, pero es que herencia intermedia, olvídense herencia intermedia. Ya, puede salir, es verdad, pero lo más importante es primera ley. Si maneja bien primera ley, incluso puede contestar preguntas de mención. La persona que no se aprende bien primera ley, ni las distintas preguntas o formas de preguntar primera ley, se disparó los pies, ¿ya? Cuando vengan las preguntas de la prueba, ¿no es cierto?, del tema. Siendo que es sencillo, si fuera difícil sería diferente, pero es un tema relativamente fácil. Ahora, si no se aprendió lo de los árboles genealógicos, da lo mismo, chiquillos. Los árboles genealógicos salen tarde, mal y nunca. Entonces es un tema como secundario o terciario. A la persona de mención la mando de cabeza a aprenderse eso, obviamente. ¿Ya? Y el estudiante que quiere puntaje excelencia también le recomendaría que supiera algo de árboles, por si acaso. ¿Sí? Pero, insisto, hay temas que son súper obligatorios que se los sepan. Tramas tróficas, por ejemplo, o cadena alimentaria en biología. No sé qué otra cosa más en biología, las hormonas sexuales, pues chiquillos, también ese tema, o sea, son cosas como que son lo infaltable, o sea, si quieres tener un puntaje mínimo estándar, va a tener, como les dije, 650 puntos, necesitan ir abarcando como estos temas, y manejarlos bien, pues, no así como al voleo, no, sí, me aprendí, como que tengo así como el contenido más o menos, no, aprendérselo bien, ¿ya? Ahora, de ahí, para el puntaje de excelencia, van agregando, si quieren, estos temas, como en específico, ¿no es cierto? Por eso les digo, háganse una estrategia, vean qué es lo que les falta saber. Concentren su energía en lo más importante para química y lo más importante para biología. Luego, de lo que les sobra el tiempo, si quieren, van agregando como esos temitas que ya les dije que salen con menos frecuencia. Pero ya están avisados que es lo más importante, pues chiquillos, eso es lo que yo tratado de decirles desde el principio de año. Lo más importante, entonces, ese consejo, lo más importante, es válido tanto para el que quiere tener un puntaje normal o estándar como el que quiere un puntaje de excelencia. Lo que pasa es que el que quiere un puntaje de excelencia tiene que partir de ahí como base. Entonces él o ella tiene que ir agregando como estos temitas como que ya les dije que salen a veces. Entonces, claro, fórmula empírica, fórmula molecular, sí, tienes que saberlo porque si te llega a salir, entonces para que lo tengas buena. ¿Ya? Los terremotos, ya sí, apréndete algo de los terremotos, no vaya a llegar. Te van a preguntar, si te llegan a preguntar los terremotos, por último, para que no sé, pues lo tengas buena la prueba, son preguntas que te van sumando, pero no son las preguntas que más puntaje te van a dar, ¿entienden? Porque los temas que más dan puntaje son otros. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, ármense una estrategia, tengan claro cuáles son los temas más relevantes. Y esto, chiquillos, no es como brujería, esta cuestión es muy simple. Agarran los DEMRE de los últimos 3 años y vean cuáles son los temas que se preguntan con más frecuencia. Esos son los temas que ustedes no pueden fallar, literalmente, no pueden fallar. Genética mendeliana, no pueden fallar. Identificar grupos funcionales, no pueden fallar. Es lo más básico y estándar que hay. Balancear una ecuación, no pueden fallar en balancear una ecuación. Profe, es que me cuesta. Sí sé que le cuesta, por lo tanto tiene que esforzarse en tratar de hacer ejercicio donde le pueda por lo menos defenderse en ese tema. ¿Ya? No sé. No sé si me explico, ¿ya? Como esos temas como más importantes, manejarlo al revés y al derecho. Lo otro ya lo van agregando de a poco, ¿ya? Ya, espero haberlos ayudado, chiquillos, entonces yo los tengo que dejar ahora. Y mañana, para los que quieran, Gracias, profe. obviamente nos vamos a conectar a las 11:30 y vamos a seguir revisando ensayos, ¿ya? Pero esta parte de biología. Así que eso, ánimo, chiquillos y chiquillas, y cuídense y nos estamos viendo, ¿ya? Gracias. Gracias, Chao, profe. profe, que esté Chao, bien. profe. Cuídense, que esté muy bien. Chao, 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 profe, chiquillos, ánimo. cuídate, que esté bien. Chao, gracias.